No necesito presentarme. ¿Sí me oye? Sí, sí me escuchan ahora. 1, 2, 3, ¿sí? Ahora sí. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿qué tal si se pone de pie y como estamos en la casa de Dios y es orar y cantar, vamos a seguir orando? Gloria a Dios. Amén. Traigo un mensaje un tanto profundo y que Dios me ayude para poderlo impartir, ya que es un poco de mucha información, pero oremos y que sea el Señor ayudándome a dar esto. Señor, te agradezco, Padre bendito, por lo grande, lo maravilloso que ha sido Dios. Gracias, Señor, por este momento de oración que nos diste. Ahora venimos, Señor, y escudriñamos y abrimos tu palabra, abrimos, Señor, abrimos las escrituras, oh Dios, Señor, y abrimos también nuestro corazón, oh Dios, oh bendito Señor, y que seas tú hablándonos, Padre amado, una vez más, Señor. Habla nuestros espíritus, habla nuestros corazones, Señor, y haznos entender los tiempos que estamos viviendo, oh Dios. Haznos ver la realidad de esta vida, oh Dios, que tú, Señor, dejaste estipulado, Señor, de todo lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos. Padre bendito, Señor, me siento una gran responsabilidad, un compromiso, Señor, una responsabilidad, Señor, de traer tu palabra, pero también, Señor, es un privilegio, es un gozo, Señor, es una bendición, Señor, de que tú me des la oportunidad. Padre bendito, Señor, te pido, Señor, que seas tú abriendo los corazones, el entendimiento, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, que el que tiene oído, Señor, que escuche lo que tu palabra, lo que el Espíritu dice, Señor. Te pido, Padre amado, todo espíritu de confusión, Señor, toda cosa, Señor, que quiera confundir, que quiera, Señor, hacer dudar a mis hermanos de tu palabra, Señor, que seas tú desechándolo, Señor, y que yo no vengo a convencer a nadie, yo vengo a afirmar la fe de cada uno de ellos, Señor, y una vez más declarar, Señor, que tú eres real y que tu venida está cercana, oh Dios. Gracias, Padre bendito, te alabamos, te bendecimos. Por favor, oh Espíritu Santo, Señor, usa mi vida para gloria y honra tu nombre. Toma el control, Señor, y toma el control de mi mente, Señor, y de todo lo que vaya a decir, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, a quien doy gloria y honra de ya. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos. No les voy a dar el título todavía del mensaje, porque algunos se van a alarmar y se van a asustar. Pero este mensaje, amados hermanos, que Dios me ha dado ha sido uno de los más profundos, uno de los más difíciles para mí, tal vez de entender humanamente, razonar humanamente, y no fue fácil. Les soy sincero, cuando yo recibí este mensaje de parte de Dios, son cosas que yo me asombraba, y quiero decirle que esto sinceramente no lo escuché en ningún lado, no soy exclusivo de Dios tampoco, pero Él le plació darme esto, y usted tal vez va a cuestionar, tal vez usted va a dudar y no va a creer, pero es la palabra de Dios. Amén. Y como yo estaba diciendo en la oración, yo no vengo a convencer a un pueblo, yo vengo a afirmar más la fe de este pueblo a través de la palabra del Señor. Y le digo, esto está tremendo, hermanos. Le digo, me quedé yo asombrado cuando el Señor me estaba dando esto, y sin tanto preámbulo quiero que vayamos a Génesis 37, 1 y 2. Pero antes de esto, acompáñenme primeramente a Daniel. Disculpen. Primeramente vayamos a Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Para honra al Señor, leemos este versículo de pie, y a medida que lo tenga se pone de pie, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 4, luego vamos al 8 y 9. Se desaparece Daniel de la Biblia. Tómese tiempo. Gloria al Señor. Daniel capítulo 12, versículo 4. Luego vamos al 8 y 9. Creo que ya todos lo tienen. Ustedes me siguen con la vista, por favor.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vayamos hasta el 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. Puede tomar su asiento. Me voy a introducir. Dice que en el final de los tiempos muchos correrán de allá para acá y que la ciencia aumentará. Pero le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra esto, cierra el libro. Y le pregunta a Daniel, pero Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y parece que le salió una palabra mexicana a nuestro Señor y dice, anda, Daniel, cierra ese libro, porque eso no te corresponde a ti saber. Entonces hoy nosotros vamos a abrir la escritura para esos tiempos que el Señor dijo que nosotros supiéramos. Pero Él le dice, no es a ti a quien te conviene saber, no es a ti quien debe de saber estos tiempos, pero sí a tu pueblo, lo que le va a pasar a tu pueblo, a ellos. El libro lo cerró Daniel y hoy nosotros lo abrimos para entender los tiempos. Amén. Amén. Ahora sí, entendidos de esto, vayamos a Egipto. Iba a hablar de Egipto, estoy en Egipto. La historia de Israel, Génesis 37, 1 y 2. ¿Qué libro es ese? Dijeron los hermanos. Génesis 37, 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer el 1 y ustedes leen el 2. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de David, que dejó con José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano, y el hombre estaba conocido de Berequía y conocido de Silo, mujeres de su padre, Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. Aquí es donde empieza la historia del pueblo de Israel, donde se empieza a hablar de las naciones, de las tribus. Aquí empieza la historia de Israel. Amén. Aquí es donde empieza. Bueno, vemos todo eso. Vemos desde la formación, desde el inicio de las 12 tribus donde iban a salir todas las descendencias. Y vamos a ver la familia de Jacob. Luego de eso, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar un poquito, les voy a recordar un poquito de lo que sucedió. Ustedes se acuerdan de José que era el hijo preferido de Jacob. Era el hijo preferido, y esto solamente quiero hacer un repaso para hablarles lo que quiero hablar hoy. Quiere más Jacob a José, eso lo sabemos. Y entonces sucede algo que sus hermanos, cuando empiezan a ver eso, lo empiezan a menospreciar. Jacob hace una túnica para él, hace un vestido, y más sus hermanos le agarran rencor, odio. Vemos la vida de hasta que lo meten en una cisterna, hasta que lo venden, llega a Egipto, de Egipto a la cárcel, de la cárcel al palacio del rey, a pasar a ser un rey, a ser un gobernador. Amén. Vemos a Josué, pero hay algo sorprendente que sucede. En ese lapso de tiempo dice que sucede algo, que el pueblo de Israel, el pueblo todo a su alrededor en Egipto, dice que iba a haber un día en que iba a haber escasez de comida, y a quien se le muestra de esa escasez es al faraón. Se le muestra a él y se le dice que va a haber, a través de un sueño, le dice el Señor, le muestra de las vacas gordas las vigas, y le dice que van de las vacas gordas las vacas flacas, y le dice a Daniel, lo manda a traer y le dice, interprétame este sueño, y le dice a José, perdón, sí, gracias pastor, le dice a, ¿qué dije yo? Le dice a José, gracias hermano, creo que están aquí. Amén. Le
le dice, lo manda a traer a José y le dice que le interprete el sueño y le dice lo que va a pasar, lo que va a venir, una hambre, va a venir en todo Egipto y a todo su alrededor. Pero le dice, tienes que acumular comida para 7 años de escasez. Estos 7 años va a ser de abundancia y de guardar toda la provisión que puedas. Porque todos los reinos de la tierra, todos los demás pueblos van a descender a Egipto a buscar comida. Y entendido esto, el rey entonces le hace caso y después de eso vemos la historia de él. Bueno, sucede que lo meten nuevamente a la cárcel cuando la esposa de Potifar, todo esto, y después él lo encuentran que no es culpable, todo esto. Vemos la historia de él. Que solo rápidamente quiero relatar la historia de él. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que sucede? Después de esto, lo que sucede, entonces pasa lo que el Señor le había dicho, llega el hambre y es cuando José nuevamente se reencuentra con sus hermanos. Quiero que le pongan mucha atención porque es muy importante lo que voy a decir. Se reencuentra con sus hermanos cuando llega el hambre, cuando se cumple, cuando dice el Señor esos 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Llega ese tiempo y descienden, ustedes lo saben, descienden los hermanos y lo reconoce él. Lo reconoce. Y entonces, y se cumple lo que la palabra de Dios dice, llegan los demás a buscar comida, a comprar comida al pueblo de Egipto, porque allí estaba la provisión, porque el rey había entendido que este rey que iba a haber escasez. Sucede todo eso, pasa todo eso, se encuentra. Y después de eso vamos más adelante, cuando se da a conocer José a sus hermanos. Y después de eso lo de Benjamín y todo eso y sucede. Y bueno, en fin, llegamos hasta el punto de cuando José manda a traer a su familia, a su papá. ¿Se acuerdan? Descienden y ahí todos. Y el Señor le dice, no temas Jacob. Dice, desciende porque yo estaré contigo. Y tu hijo José va a cerrar tus ojos. Y desciende toda la familia, las 12 tribus van y entran a Egipto. Mencione esto, las 12 tribus entran a Egipto. Las 12 tribus entran a Egipto. Llegan a Egipto. Bueno, entonces lo honran a José y toda su familia. Pero entonces pasa algo, que muere José y toda la descendencia de él. Toda la descendencia de él muere. Y sucede algo. Cuando muere José y toda la descendencia de él, dice que se levanta otro rey que dice que no conocía, no supo lo que hizo José. Y ahí es donde viene la opresión, donde viene el castigo, donde viene el maltrato al pueblo del Señor. Y como se iban multiplicando, iban creciendo, entonces tenían miedo de que se les levantaran, que se les rebelaran. Entonces empezaron a matar a los niños y nos damos cuenta de eso. Pero otra clave importante de que cuando muere José se levanta otro que no conoce la historia de José. Y dice que toda esa generación ya no conocía, se levantó otra generación. Estamos hablando de los jóvenes, el servicio de jóvenes. Dice que muere toda esa generación y se levanta otra generación que no conoce al Señor. Así lo dice la Biblia. Ahorita le voy a dar más datos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Israel empieza a clamar, cuando ya cayó en esclavitud, los toman en esclavos. Los toman, empieza a clamar, se levanta uno. El Señor da a un libertador, Moisés. Estamos siguiendo más adelante, vemos a Moisés cuando mata al egipcio, huye, va al desierto, regresa y llega hasta el punto de manifestar las plagas. Vemos esto, suceden todas las plagas, hasta el punto que llega el pueblo del Señor a salir. Y quiero decirles algo, nuestros pastores nos han enseñado que las plagas no era para el pueblo de Egipto, era para que el pueblo de Israel entendiera y viera la mano poderosa de su Dios, en quién lo estaba sacando. Gloria a Dios. No era para ellos, eso es para que se convenciera el pueblo de Israel lo grande el Dios que tenían. Por eso se manifestaba él así, de esa manera. Entonces sucede eso hasta que salen y llegamos hasta Josué. Llegamos hasta Josué de cuando mueren todos ellos y después de eso cuando salen Moisés muere también y después queda a cargo de Josué. Amén.
queda Josué, y Josué es el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Llegamos hasta Josué, y entonces cuando llega Josué, y entonces introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, allí es donde el pueblo del Señor poseyó todo. Pero estamos hablando desde Josué, estamos hablando desde la salida de Éxodo, y estamos tirando a Josué, estamos hablando de 3 libros de por medio, de donde Dios le muestra las leyes y los estatutos al pueblo de Israel, y donde trata con él en el desierto, donde se le muestra a él, donde se le revela a él el abrir el mar, la provisión, el maná del cielo, donde él se muestra claramente cómo es Dios y el trato de él. Las disciplinas, el aseo, Levíticos, todo esto trata con ellos, y hasta llegar a poseer. Y cuando el pueblo de Israel, ya José ya había repartido las heredades, cuando ya había repartido, entonces se levantan los amalecitas, se levantan los madianitas. ¿Y qué es lo que hacen? Empezar a molestar al pueblo del Señor. Y vamos hasta Jueces, estamos viendo que Gedeón es el que se levanta nuevamente, pero para defender a su pueblo. Le relaté la historia muy resumidamente. Muy resumidamente. ¿Por qué? Ahora bien, quiero entrar. Le hablé de eso. Cuando el Señor me hablaba y me daba todo esto, hermano, me quedaba asombrado. El Señor me traía a la mente la historia de Estados Unidos. Algunos van a estar de acuerdo, otros no. Oiga esto. Los pastores ya lo han enseñado. No voy a hablar mucho de eso. De los peregrinos que vinieron a este país. ¿Ustedes se acuerdan? Los peregrinos, los vikingos, ¿verdad? Que entraron a este país. Y fueron los que fundaron las colonias, los lugares. Llegaron a Massachusetts. Eran personas que conocían de Dios. Los teólogos dicen que ellos venían huyendo de la persecución de otras personas. Algunos mencionan a los romanos, venían huyendo de ellos. Son europeos, llegaron aquí. Oiga esto. Llegan aquí. Y ellos empiezan a fundar. Se levanta el primer presidente. Algunos dicen que hubo otro presidente atrás, pero es George Washington. ¿Sí, verdad? George Washington. Oiga esto. Se levanta George Washington. Y algo sorprendente que pasa con él, que él dice que él leía el libro de la Constitución y leía la Biblia. Tomaba un tiempo. Eso yo solo le estoy recordando. Eso usted ya lo sabe. Pero hay algo bien interesante que dice el hermano Antonio Balaines, de que dice que cuando él se bautizó en Dakota, dice que lo iban a meter al agua y le dice, el pastor de él le dice, esto es una anécdota que está escrito en el Museo de Washington. Dice, ahí está escrito, eso no es mentira, es una anécdota. Hay mucha gente cuando lo ve se ríe. Cuando él estaba a punto de ser bautizado, dice que le dice su pastor, le dice general, le dice, pero su billetera lo tienes. No, es que quiero que mi billetera también sea bautizada. Qué tremendo este hombre. Y viene él y dice esto. Él sale una expresión de su boca y dice, imposible gobernar esta nación sin la ayuda del Señor. Imposible gobernar esta nación sin la ayuda del Señor. Viene Abraham Lincoln, otro que también conocía al Señor, y dice, el mejor regalo que Dios pudo dar al hombre es la Biblia. Estas personas, estos presidentes regían bajo leyes, bajo fundamentos cristianos. Lo sabemos todo eso. Llega a ser potencia mundial Estados Unidos, llega a ser un país de riqueza, de provisión. Ahora, cuando el Señor me hablaba a mí de José cuando entraba a Egipto, y le dice, oiga esto, le dice el Señor que vas a entrar a Egipto, no le dice, sino lo mete a Egipto. Pero quiero hablar un poquito más, quiero profundizar esto de la vida de José.
¿Saben ustedes que dicen los teólogos, los escatólogos dicen, José lo mencionan el prototipo de Jesús? ¿Por qué? Voy a abarcar mucho tiempo si tomaría, pero oiga, lo primero, cuando José empieza a tener los sueños, dice que todos los reinos de la tierra, sus hermanos se le inclinan a él. Entienda eso, los reinos de la tierra se le inclinan ante él. Y dice que cuando el Señor Jesús fue exaltado, dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vamos a ver unas cualidades que apuntan exactamente el prototipo de Jesús en José. Entonces vemos lo primero. Después de eso sus hermanos no lo quieren. Usted recuerda de cuando los mismos hermanos de Jesús le decían, pero ¿por qué no te revelas a los demás? ¿Por qué te quedas aquí? Los hermanos no creían en Jesús de él. La Biblia lo dice. Usted quiere que se lo compruebe con Biblia, yo lo puedo hacer. Pero como ustedes son bíblicos, digo, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Vemos eso. Y oiga esto, no lo quieren a él. Lo desechan, lo meten en una cisterna. Oiga esto, lo meten en una cisterna. En un agujero, en un pozo seco lo meten para que muera. Y nuestro Señor Jesús, cuando Él murió, en la cultura hebrea, ellos no entierran a las personas debajo de la tierra. Ellos tienen un lugar y allí se acuerdan de Jesús, que lo metieron en una cueva. Pero nuestro Señor Jesús descendió a las profundidades del Seol. Otra cualidad más. ¿Usted se imagina morir en una cisterna? Eso estaba tremendo. Pero no murió tampoco José, pero nuestro Señor Jesús sí descendió allá. Bueno, vemos eso. Otra cualidad más. José, la esposa de Potifar, no voy a hacer dando énfasis. Y todo eso. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, mas nunca pecó. José no pecó. Vemos eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya toma el reino, cuando ya le dan un lugar a José en Egipto, cuando el rey le dice, y dice a él algo interesante: no voy a encontrar a alguien más que pueda llevar el control de Egipto. No voy a encontrar a alguien más, dice, por lo cual toda rodilla se dobla ante él. Y ya lo mencioné, de Jesús. Pero después de eso menciona algo más tremendo. Y todo lo que quieran hacer, pregúntenle a José, dice Potifar, pregúntenle a José. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Cuando se acercan a la madre de Jesús y le dicen, se acabó el vino, viene y le dice, pregúntenle a Jesús. Estamos viendo cualidades. José, el prototipo de Jesús. Necesito aclarar esto porque voy a entrar a algo bien profundo. Entonces, le puedo dar más de esto y todo esto pero bueno, regreso a la historia de Estados Unidos, a la fundación de Israel. Estados Unidos, le repito una vez más que usted lo sabe, llegó a ser potencia mundial de todo el mundo. Los peregrinos que entraron a esta tierra fueron los que trajeron bendición para este país. Cuando José entró a Egipto, dice que prosperó el Señor a Potifar, prosperó a Egipto, cuando José entró a Egipto. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en tiempos de escasez, Él suple las necesidades de todos los demás pueblos. Cuando Estados Unidos estaba pero fuerte, y algo tremendo, le dije de George Washington, dijo algo tremendo: imposible gobernar este país sin la ayuda del Señor. Mire esto, créame o no me crea, el Señor me dijo esto a mí. Cuando Salomón le dice el Señor, ¿qué quieres que te dé Salomón? Oiga esto que le dice: dame sabiduría, porque yo no sé cómo hacer que este pueblo salga y entra. Por cuanto no has pedido riqueza, has pedido sabiduría para saber guiar a este pueblo, te voy a dar eso. Desde que los presidentes pidieron la ayuda de Dios, los bendijo, y grande y abundantemente. Amén. Estamos viendo de cómo Dios bendijo este país a través de la bendición que trajeron los primeros que trajeron el evangelio a esta tierra. Entonces vemos todo eso. Y mire, hambre,
en todo alrededor de Egipto. Acumula comida. Y dígame usted, en tiempos pasados, en el tiempo de hoy, Centroamérica, ¿de qué es lo que más padece hoy en día? De hambre. De hambre. Pero nosotros, desde que llegamos a este país, suplimos las necesidades de nuestros padres. Los bendecimos a ellos. Y ellos son bendecidos. Y ellos hoy pueden comer bien. Pero todo por la bendición que el Señor dio y porque nosotros nos da la bendición del Señor de estar aquí. Vemos eso. Cuando José manda a traer a sus padres, oiga esto, sucede algo tremendo. Cuando no se ha descubierto ella, cuando no se ha dado a conocer a José y sus hermanos, le empieza a hablar con ellos, manda a traer a Benjamín. ¿Se acuerdan? ¿Es Benjamín, pastor? Sí es Benjamín, ¿verdad? El hermano menor de él. El hermano menor de él. Lo manda a traer. Pero se tienen que quedar unos aquí en Egipto y vayan los demás a traer. Oiga esto. Y cuando nosotros, hoy en día, cuando nosotros digo yo, me incluía, cuando ustedes arreglan a alguien se tiene que quedar aquí y el otro tiene que ir y regresar a su país para luego regresar con el familiar. Mire qué tremendo. ¿Y qué? Usted que está hoy en día y sus papás están en Centroamérica o su familia, oiga, usted está aquí en este país y su familia está en Centroamérica, ¿a quién es el primero que usted pide? A los padres. José mandó a traer a sus padres. Le estoy hablando de la formación de cómo se fundó Israel y cómo se fundó Estados Unidos. Tremendo. Tremendo. Entonces vemos todo esto. ¿Coincidencia, casualidad? No es así, amados hermanos. Son propósitos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oiga esto, Estados Unidos es el que más comercia en todo el mundo. Dice que Egipto iba a suplir la necesidad de todos los demás pueblos. Y hoy en día descienden muchos a Estados Unidos por provisión, por ayuda. Pero todo lo estamos viendo por los primeros que fundaron este país, que ayudaron a fundar este país. Entonces vemos todo eso, amados hermanos. Voy a ir avanzando un poco más. Voy a ir avanzando. Para eso, vayamos hasta Génesis 46, 12. 1 y 2, perdón. Génesis 46. Porque ya se lo relaté, pero se lo voy a leer ahora. 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, y no temas de descender a Egipto, porque allí yo estaré. Yo haré de ti una gran nación. Oiga esto: yo haré de ti una gran nación. Pastor, usted cuando llegó aquí ya traía a su familia, que ya. Usted aquí formó a los muchachos, ¿verdad? Miren, los muchachones ahí, una bendición de nacer en Estados Unidos. Le dice: yo haré de ti ahí una gran nación. Todos ustedes llegaron solos y sin nada, con las manos vacías. Y el Señor le da una promesa. Dice: yo haré de ti una gran nación. ¿Y qué ha hecho de nosotros hoy en día? Es lo que ha hecho el Señor de nosotros hoy en día. Amén. Aleluya. No merece el Señor gloria, no merece el Señor. Y
vemos todo eso. Voy a ir avanzando más todavía. Voy a Éxodo 1 al 5. Del 1 al 5. Hasta el 8, perdón. Vamos para allá. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno y con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Oiga lo que dice: y murió José y toda aquella generación, y sus hermanos y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí es donde empieza el centro del mensaje, el núcleo del mensaje de lo que le quiero hablar. Muere José y todos sus hermanos y toda esa generación. Se levanta un nuevo rey que no conoce a José, y sucede algo. Se levanta ese rey y empieza a hacer el algo, que ahí ya lo leímos. Dice esto: este pueblo está creciendo en número, y si nosotros no los oprimimos, no matamos a los primogénitos, nos van a llegar a dominar. Nos van a llegar a dominar. Y dice que los metió en esclavitud y les puso carga, les puso doble de carga. Algo tremendo, amados hermanos, algo tremendo. Rápidamente vayamos a, permítame, tenía un verso aquí pero se me fue. Tenía un verso aquí, se me fue el verso, pero se lo voy a decir. Donde dice que se levanta esta generación no conoce. Aquí es donde empieza otra historia del pueblo de Israel. Les ponen el doble de carga. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Cuando queda de rey y le dice, el profeta le dice: ve y pide consejo a los ancianos, ¿qué vas a hacer con este pueblo? Pero dice que Jeroboam no hizo caso, sino fue a los jóvenes, a sus amigos, y sus amigos le dijeron: tus padres pusieron carga, tú ponles doble carga sobre ellos. Ahorita le voy a decir algo tremendo de eso. Y no se asuste lo que voy a empezar a decir hoy, ahorita. No se asuste, que yo me hago responsable. Me hago responsable. Y se lo estamos grabando cuando el Señor diga que saquemos esto, lo sacamos. Oiga esto. No se asusten lo que voy a decir. Cuando el rey vio que este pueblo crecía en número y aumentaba su fuerza, empezó a pensar y a oprimir al pueblo. Hoy en día nosotros estamos aquí. El pueblo de Dios está creciendo. Y el presidente de hoy en día está viendo que estamos creciendo, está empezando a poner carga sobre nosotros para oprimirnos y hacernos caer en esclavitud. Oiga esto, se lo digo en el nombre de Jesús. Oiga esto. Cuando Jeroboam le dicen: ve y pide consejo a los ancianos, y él no entiende. ¿Sabe qué significa los ancianos? Le dicen algo a Job bien poderoso. Le dice: Job, nosotros somos del ayer. ¿Por qué no vas a las generaciones pasadas y preguntas a tus padres? Porque nosotros no sabemos nada. Nosotros somos del ayer. ¿Qué es lo que da a entender cuando le dice consulta a tus padres, consulta a las generaciones pasadas? Es consulta a la palabra. Ve y escudriña la palabra y trae a hacer lo que tienes que hacer. Pero hoy en día, nuestro presidente hoy en día, él ya tiró por un lado la palabra
Y hoy en día recibe consejo de los que están al lado. Y lo que trae para... Ya tiró la primera carga que nos tiró. Pastor, la primera carga que nos tiró es las leyes que está aprobando. La primera carga que nos tiró encima, pero bien diabólica, los casamientos. Y hoy en día, teniendo nosotros esa carga, si yo salgo allá afuera ahorita a hablar de esto, hermanos, a mí me llevan preso. La primera carga para ponerme en esclavitud, para callarme, para no avanzar más, para no crecer, ya la tiró la primera carga. Muy pocos están de acuerdo. Yo le vengo a hablar la realidad de los nuestros tiempos. Dice, y dice, en el final de los tiempos esto va a acontecer, Daniel, pero ¿qué, Señor, qué va a suceder? No te conviene a ti, cierra el libro, esto le va a suceder a tu pueblo. Hoy estamos abriendo el libro y nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo en este país. Bendecimos este país, damos gracias, amamos este país. Aquí venimos a doblar rodillas los días jueves y a veces, o casi siempre, oramos por este país. Pero desde que el presidente hizo a un lado todo lo de Dios, se metió en graves problemas. Amén. Y está oprimiendo, está llevando a esclavitud al pueblo del Señor. Amados hermanos, la persecución que tuvo Israel, nosotros vamos a ver las vísperas de eso. No vamos a estar ahí, porque el Señor en su gracia, en su misericordia nos va a tomar antes. Pero oiga, le dice, va a haber guerra, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y dice, tus padres te van a entregar, tus hermanos te van a entregar. Pero no temáis, porque en esa hora el Espíritu va a hablar por nosotros. Entonces, nuestra confianza, nuestra seguridad es en el Dios que hemos creído y su Espíritu que ha puesto en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero tocar la generación que murió de José y mueren todos sus hermanos. Y más adelante, en Josué, cuando muere José, dice que se levanta otra generación que no conoce al Señor. Oiga esto, lo tremendo. Y usted ya lo sabe esto. Hoy en día se está levantando una generación que ya no conoce al Señor. Controversial lo que le estoy diciendo. Está creciendo el pueblo cristiano. Pero se está levantando una generación que ya no está conociendo al Señor. Amén. Porque en aquel entonces, cuando estaba gobernando José, daban a conocer la palabra, hablaban del Dios Todopoderoso. Cuando murió José y todos sus hermanos, se levantó otro y ya no conocieron más. Y nuestra generación, iglesia, nuestra generación, padres de familia, si ustedes no se preocupan por sus hijos, estos niños van a crecer sin el conocimiento de Dios. Así es. Va a poder más la ciencia, va a poder más el ateo, va a poder más el demonio persuadir a su juventud, a su generación y en pensar que Dios es real. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Las universidades ya no hablan de Dios. No tengo que estar en la universidad para saber de esto. Pero la mayoría de los maestros, ¿qué son, hermanos? Ateos. Ateos. ¿Y usted qué cree que le va a hablar a esos muchachos? Y mira esto. A ellos los ponen entre la espada y la pared muchas veces. Y algunos tal vez ya lo han vivido. Algún ateo, alguna lesbiana, algún homosexual, lo oprime y tiene ventaja porque es un maestro y empieza a oprimir, empieza a poner carga sobre los muchachos. Pero lo que el Señor me decía, si ustedes, padres de familia, no procuran que esta generación conozca de Dios, no van a saber de Dios y van a perecer. Amén. Yo le voy a hablar la verdad. ¿Se molesta conmigo? Se molesta. Estos muchachos, nosotros, esta generación, si nosotros no nos metemos con Dios, si hacemos la cosa solo porque tenemos que hacerlo, estamos cayendo en esa generación que no conoce al Señor. Así es. ¿Y usted cree?
no me conteste. ¿Usted cree que sus muchachos, si hoy viniera el Señor, seguirían? ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Amén. Muchachos, Dios los ama a ustedes. Nos ama, me incluyo. Amén. A ustedes Dios los ama demasiado. Gloria a Dios. Pero algunos de ustedes, si me voy a sincerar con ustedes, no han tenido un encuentro con Dios. Así es. Muchos de ustedes están haciendo lo que hacen por hacerlo. Amén. Muchos de ustedes vienen porque tienen que venir. Así es. Ustedes tienen que tener un encuentro con Dios. Tienen que tener una relación íntima con Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque se está levantando una generación, muchachos, que ya no está conociendo a Dios. Así es. Y esa generación te va a oprimir, te va a ahogar. Si no tienes un encuentro con Dios, si no procuras meterte con Dios, esa generación te va a hundir. Amén. Vayamos rápidamente. Quisiera en el nombre del Señor, quisiera yo que el Señor nos conceda una generación que diga lo que dijo Moisés en Éxodo 15:2. Por favor, vayamos para allá. Éxodo 15:2. Léalo por favor, pastora, con voz fuerte y que lo oigan estos muchachos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Oremos, iglesia, oremos, padre de familia, para que estos muchachos el día de mañana diga: es el Dios de mis padres y yo lo voy a enaltecer a Él. Que no se avergüencen, que no tengan miedo, aunque se levante el diablo, aunque se levante, que ellos no puedan tener temor y que levanten estandarte, que puedan levantar bandera. Yo no me avergüenzo del Dios de mis padres, yo no me avergüenzo. Que esta generación, muchachos, asegúrense de no avergonzarse. Que ustedes puedan ser de esos que digan: Dios es, como dice pastora, léame otra vez por favor. 15:2. Jehová es mi fortaleza. Mi Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré, Él es Dios de mi Padre y Y lo enalteceré. Que el Señor nos conceda esta generación que pueda alzar su voz sin temor y sin miedo de decir esto. Amén. Pero iglesia, padres de familia, le voy a decir algo. Usted está buscando, está metido con Dios, pero está descuidando a sus muchachos. Usted aquí está adorando, usted está clamando, usted está aquí y sus muchachos muchas veces están metidos en los baños, muchas veces están afuera, otras veces están haciendo cosas ahí. Así es. Háblanos, Señor. Es tiempo. Oiga lo que dijo Josué: si yo no puedo edificar mi casa, ¿cómo voy a edificar las cosas del Señor? Vengo a hablarle verdad. Usted quiere que nuestra iglesia funcione bien cuando nuestra casa no está bien edificada. Aleluya. Y usted puede estar bien delante de Dios, pero está fallando con sus hijos. Amén. Estos muchachos, que Dios conceda, que Dios permita que estos muchachos el día de mañana tengan un encuentro con Dios. Y que lo que hagan no lo hagan por compromiso. Yo le he hablado y directamente a los muchachos, le he dicho: si lo que estás haciendo es por amor a Dios y no porque tus padres te traen, el día de mañana que ya manejes, el día de mañana que estés dependiente, aquí vas a seguir. Pero si yo veo que te vas a ir, si Dios me da la oportunidad de ver que te vas de aquí, eso me da a entender que siempre hiciste lo que hiciste por compromiso y porque tus padres te decían. Es la verdad. Amén. La verdad. Lo único que se entiende aquí, cuando los muchachos ya manejen, ya salgan de aquí, ya no vengan, lo único que yo entiendo a través de la palabra, que lo que lo hicieron por compromiso. Ya no quieren venir. Allí es donde se va a poner a prueba si realmente amamos a Dios o no amamos a Dios. Y otros, le tiro otra más, de los que se llegan a casar. Los que se llegan a casar, aquí mire,
explotan en adoración. Cuando se casan, se desaparecen de la iglesia. Así es. Amén. Amén. Eso implica simplemente que usted lo que hacía no era amor a Dios, era compromiso. Cuando usted, yo creo que puede poner bien claras las cosas y decir, yo me congrego en esta iglesia y yo aquí voy a perseverar. O sea que puede más el amor de un hombre y de una mujer que el amor de Dios. Así es. Qué tremendo. Bien triste. El día de mañana que alguno de ustedes, muchachos, se case, que Alex se case, esperamos que traiga a su familia aquí. Que no se vaya. Eso es lo que nosotros queremos. Amén. Amén. No por Alex, por todos los demás. Sí, amén. Pero también lo amamos. Te amamos, Alex. We love you, man. Que esta generación, iglesia, pueda tener un encuentro con Dios. Amén. Gloria a Dios. Que pueda tener un encuentro genuino. Así es. Ya, muchachos, ya basta, ya busquemos, llegamos a un encuentro con Dios, porque se está levantando una generación que no conoce de Dios. Así es. Puro panteísmo, pura apariencia. Oigan esto, muchachos. El día de mañana que ustedes estén casados, ¿qué historia le van a contar a sus hijos? ¿Qué historia le van a contar a sus hijos? Si Dios nos permite, nos da la vida todavía. Amén. ¿Qué tal si nos da un día más que son 1000 años? Una horita. Mi pregunta es, piensa, ¿qué le vas a contar a tus hijos el día de mañana? ¿Qué le vas a contar a tus hijos el día de mañana? Si tú no tienes una experiencia, si lo que estás haciendo no es por amor, no vas a tener nada que contarle a tus hijos. ¿Qué le vas a decir? Yo iba a la iglesia cuando quería, y cuando tuve la oportunidad de ya no fui. Mas sin embargo, si hoy busca de Dios, tienes un encuentro con Dios desde muy pequeño, como los reyes empezaban a tomar puestos, a empezar a gobernar, el día de mañana te aseguro que tu generación con esa misma bendición va a crecer y con el conocimiento de Dios. Amén. Voy a ir avanzando. El pueblo de Dios ha caído en esclavitud. El pueblo de Dios ha caído en esclavitud y sin darse cuenta. Se lo voy a decir y se lo voy a comprar hasta con, algunos dicen con peras y manzanas. Se lo voy a comprobar. El pueblo de Israel cayó esclavo. Y el pueblo del Señor hoy en día, sin darse cuenta, ha caído esclavo. ¿Cómo ha caído esclavo? Pregúntese usted, no responda. ¿Cómo ha caído el pueblo del Señor esclavo? El pueblo de Egipto llegó a ser bendición, provisión, pero después llegaron a ser los israelitas esclavos ahí. Este país, cuando estaba en sus fundamentos cristianos, era una gran bendición, y algunos de ustedes alcanzaron el famoso, ¿qué? La Green Card. Alcanzaron esa bendición, pero hoy en día, lejos de que a usted le den eso, a usted lo van a meter esclavo. Pero quiero ir al punto. Espiritualmente, el pueblo del Señor ha caído esclavo. Oiga esto. El pueblo de Israel, cuando los tomaron esclavos, los mandaron a construir, a trabajar, a edificar. Amén. El pueblo del Señor hoy en día está esclavizado del trabajo y sin darse cuenta. Este país ya nos esclavizó así, miren. ¿Por qué muchos hoy en día no vienen hoy? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están mañana? Sin darse cuenta, el trabajo los tiene esclavizados.
Hermano Francisco, prepáreme las imágenes, por favor. Ya está. El pueblo del Señor cayó esclavo y nosotros hoy, sin darnos cuenta espiritualmente, también hemos caído esclavos. Esto era el pueblo de Israel. Pásame otra misma de esa, trabajando el pueblo de Israel. Este era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Israel. Pásame la otra, lo opuesto de este. No. Las construcciones de aquí. Las construcciones de aquí. Esto es el día de hoy. Otra. Esto es el día de hoy. ¿Qué diferencia hay? En la misma esclavitud que el pueblo de Israel cayó, nosotros, algunos, no se sienta triste. Cristo le ama, dijo ella. Algunos de nosotros estamos saliendo de la esclavitud. ¿Y cómo vamos a salir de la esclavitud? Mire, para que ellos trabajaba el pueblo de Israel, póngame las pirámides, hermano. Este es un edificio, hermano. Póngame. Mire esto, las pirámides. Otro. Mire las pirámides. Ahora, ¿qué diferencia hay? Póngame los edificios. ¿Qué diferencia hay? Usted hoy en día ve a inmigrantes trabajando duramente bajo el calor del sol, bajo opresión, bajo maltratos y sin ser reconocidos. Sin darse cuenta, han caído esclavos del trabajo como el pueblo de Israel. Y ahora bien, el pueblo de Egipto, Moisés lo libertó de la esclavitud. ¿Quién nos va a libertar a nosotros, iglesia? Dios. El Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? No exactamente el Señor. Ay, Ricardo, ¿qué estás diciendo? Moisés libertó al pueblo de Egipto. ¿Sabe algo tremendo? El Señor dice de Moisés, en algún pasaje de la Biblia dice: y envié a mi ángel y lo sacó a mi pueblo de la esclavitud. Hoy en día, ¿saben quién nos va a libertar a nosotros? ¿Quién el Señor va a usar? Nuestros pastores. Amén. ¿Cómo nos va a libertar? A través del mensaje. Los ángeles llevaban mensajes. Moisés llevaba mensajes. Cada vez que nuestros pastores se paran aquí, nos están sacando de la esclavitud. Cuando le dice: hermano, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. No tienes trabajo, confía en el Señor. Ya diciendo, no tienes que esforzarte tanto, tan solo ten fe en el Señor y Él te va a proveer, te va a dar lo necesario y puedes venir a adorar a tu Dios. Y gracias a Dios, alabado sea el Señor, que algunos hemos salido de la esclavitud. Pero todo ha sido por ellos. Toda gloria y honra por nuestros pastores, los mensajeros, los ángeles que ha puesto. A través del mensaje, cada vez que viene uno por ahí, que de vez en cuando los lunáticos, no hay lunáticos, los sabáticos. Cuando viene un sabático, cuando viene un, ¿cómo le dicen el domingo? Los domingueros. Cuando viene un dominguero ahí que está más afanado en la vida y sin darse cuenta esclavo. Oiga esto, dicen una gran verdad. Estados Unidos, oiga esto, Estados Unidos. Bendecimos a Estados Unidos para el que me oye. Oiga esto. Estados Unidos, usted cree que usted compra su casita y tiene eso. Estados Unidos, cuando quiere se lo quita y se quedó sin nada. Amén. Cuando Estados Unidos, cuando el gobierno quiera quitar lo que él quita, lo quita. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender?
el Señor, a través de los ángeles que ha puesto aquí, nos está libertando, nos está diciendo, oiga esto tremendo y poderoso. A este país se le nombró como el lugar que fluye leche y miel. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero hoy en día, este lugar no es más el lugar que fluye leche y miel. No es porque se ha corrompido, porque hoy el lugar que fluye leche y miel es el Canaán, la tierra prometida, el cielo, allá donde nos espera el Señor. Es esa la tierra prometida donde fluye leche y miel. Amén. Y cada que usted viene aquí, nuestros pastores le dicen, hay una vida mejor, hay una tierra mejor, hay una bendición mejor, hay una casa mejor, hay una ciudadanía mejor, hay una residencia mejor, donde usted puede vivir. Hay algo mejor donde usted puede vivir. Pero el pueblo de Israel, mire esto. El pueblo de Israel sí adoraba a Dios, pero bajo esclavitud. Y cuando ya mandan las plagas, entonces viene Faraón y le dice, bueno, vamos a hacer algo, nos vamos a poner de acuerdo. Mira, vamos a hacer esto, Moisés. Está bien, ustedes vayan a adorar a su Señor y regresen. Vayan y regresen. Y así nos quiere tener a nosotros. Pero por eso le digo, la tierra prometida para nosotros, pastores, que ustedes lo han mencionado, es el cielo. Amén. De la esclavitud que tenemos que salir nosotros es de la distracción, de lo que no nos deja levantar altar, levantar una piedra, un altar donde venimos a adorar a nuestro Dios. Y cuando el Señor nos libertó de todas las cosas que nos libertó de la esclavitud del trabajo. Algunos de ustedes, sea honesto, algunos de ustedes trabajaron de lunes a domingo. Ahí está, gracias, hermano Francisco. De lunes a domingo. Y dígame qué se hizo con todo ese dinero. Nada, se desparramó. Porque usted vivía en esclavitud en Egipto. En Egipto recibía y consumía y ahí se acababa todo. Algunos estaban pero súper esclavos hasta el domingo. Y ni siquiera tenían la oportunidad, tenían la bendición, no se daban la oportunidad de salir con su familia, disfrutar, ir por ahí, salir tan esclavos, a ese grado de esclavitud, que no había tiempo para más nada que para trabajar. Pero desde que vino el ángel mensajero, desde que usted se acercó aquí, desde que oyó a nuestros pastores, hay algo mejor, iglesia, hay algo mejor, hay algo mejor, hay algo mejor. Por eso hoy en día, usted, por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, ha podido salir, pero el Señor lo quiere sacar completamente de la esclavitud, de depender completamente del Señor. No le estoy diciendo que deje tirar el trabajo, no le estoy diciendo eso, sino entienda que nosotros, sin darnos cuenta y si nos descuidamos, podemos caer nuevamente esclavos. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces vemos todo esto. Aparece Moisés, liberta a su pueblo, manda las plagas, y sucede todo lo que sucede. El pueblo de Israel ve esto, y como le dije primeramente, esas plagas no era para que Egipto viera eso, sino para que el pueblo de Israel viera el Dios poderoso que tenía. Oiga esto. Mandó plaga de sangre, langostas, ranas, moscas, mosquitos, úlcera, los primogénitos, granizo. Son 9 plagas. 10. Es que es muy fuerte. No, Dios nos perdone por restar. Oiga esto. Antes de que el pueblo de Israel saliera, hubieron señales. Y antes de que el pueblo del Señor salga de esta tierra, va a venir fuego a la tierra, va a venir granizo a la tierra, va a venir plagas, va a venir pestes, va a venir hambre, va a venir destrucción. O sea, lo que sucedió al pueblo de Israel en aquel entonces, lo estamos viviendo y lo estamos viendo en nuestros tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para volver nuevamente a caer en el espíritu de esclavitud, sino que recibimos el espíritu de Dios, el cual clama:
Abba Padre. Aleluya. Abba Padre. Usted no recibió el espíritu de esclavitud para caer en esclavitud otra vez. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para caer nuevamente en esclavitud. Entonces, mire, todo eso lo que sucedió con el pueblo de Israel es lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Nosotros estamos viendo la muerte de los animales, la escasez de los peces, volcanes en erupción, terremotos, enfermedades, el famoso Zika. ¿Qué más? La ébola, el cáncer. Amados hermanos, estamos viviendo los últimos días en la tierra. Y el Señor nos quiere sacar, nos quiere desprender y darnos a entender que hay algo mejor. Hay una ciudadanía, una vez más, mejor en el cielo que la que hay en esta tierra. Voy terminando. Lo resumí porque esto tomaría mucho tiempo. Entonces, vemos que esas plagas que llegó a Egipto se va a volver a repetir en nuestros tiempos. Se va a volver a dar. Se va a volver a dar. Y va a haber persecución. Va a haber opresión. Va a haber ataques del diablo. En Josué, vayamos para allá, terminamos para allá. En Josué 14, 1 y 2. Josué 14, 1 y 2. Estamos llegando al final. Aquí es donde el pueblo de Israel posee la tierra prometida. Esto es pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, el cual les repartieron al sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Aquí vemos de cuando el pueblo de Israel, porque hay muchos que no sabían esto, ¿dónde poseen la tierra prometida el pueblo de Israel? En Josué. Y sabe que sucede algo tremendo, de cuando ya ellos se establecían, ya llegaron al lugar donde tenían que estar, entonces se levantan, como le estaba diciendo, los madianitas, los amalecitas, ya vamos hasta Jueces, cuando vienen a destruir el ganado, la siembra del pueblo de Israel, donde se tiene que levantar Gedeón. Pero ellos ya habían poseído la tierra prometida. También se levanta Débora, porque está viendo que se está levantando nuevamente el enemigo. Y en nuestros tiempos tienen que haber personas que levanten el estandarte, levanten autoridad y que sigan luchando hasta que el Señor nos dé la heredad que nos prometió. Amén. Dios. Bendito Dios. Voy terminando diciéndole esto. Mateo, vengo mencionando, tocando trompeta con los muchachos de esto. Dice en Mateo, oiga esto que dice, termino con esto. Dice Mateo, como en Sodoma y Gomorra, que estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo y comiendo, así será la venida del Señor. Yo les decía esto, muchachos, vean esto. La señal que va a marcar la venida del Señor es el casamiento y comer y beber. Y les decía a ellos,
poco nunca hubo casamiento? Todo el tiempo hubo casamiento, desde Adán y Eva, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. O sea, matrimonio siempre ha habido. Pero el Señor dice, las señales que va a haber es que se están casando y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, edificando. Oiga esto. En el original dice, cuando ustedes vean que en los países se estén casando hombre con hombre, mujer con mujer, el Señor está a la puerta. Amén. El Señor está a la puerta. Ellos no han dejado de comer y beber, pero ahorita la exageración, el darse al vino, está pero exageradamente. Entonces dice el Señor, esas son las señales. Y mire, sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos en la tierra, porque el Señor nos dijo, esa es la señal, esa es la señal. Si nosotros analizáramos un poco, si analizáramos eso, es eso lo que va a marcar los últimos tiempos. Estaban edificando, estaban comprando, estaban vendiendo. Oiga esto, hoy en día, si usted ve, Estados Unidos no para de construir. Está en construcción todos los países. Ni se diga Dubái. Dios dijo, cuando ustedes vean unas construcciones exageradas en el mundo, cuando ustedes vean que todo el mundo está construyendo, el Señor está a la puerta. Algo más, Apocalipsis. Oiga esto lo que dice Apocalipsis. Dice, descífreme el número de la bestia. El número de la bestia es número de hombre y es 666. El Señor dice, descífreme este número. Y dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. El Señor le dice a usted, aquí hay sabiduría. Pero le dice, entiéndeme el número. El número de la bestia es número de hombre, 666. Aquí hay sabiduría. Pero cuando dice eso, y dice que nadie va a poder comprar ni vender, pastor. Y nosotros, muchos de nosotros pensamos, hermanos, pensamos que nosotros no vamos a ver esto. De que nosotros no vamos a vivir eso, no vamos a pasar eso. Oiga esto, tan real que estamos viviendo la profecía. Estamos viviendo los últimos tiempos. Que hoy en día, para usted comprar en internet, tiene que tener un número y una clave. Amén. Qué tremendo. Nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga el número de la bestia. Y a lo que nosotros nos estamos acercando es que el billete se desaparezca y con puros códigos empecemos a comprar hasta llegar al punto del chip. Y que ya muchos lo tienen. Pero lo que a mí me impacta, amados hermanos, cuando dice, nadie va a poder comprar ni vender. Y hoy usted, para comprar en internet, no lo hace sino a través de un número y una clave. ¿Qué Dios le está diciendo, iglesia? Estamos en los últimos tiempos y ni cuenta se están dando de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Este país, una vez más, es una gran bendición. Es una gran bendición. Termino diciéndole, el Egipto espiritual, Estados Unidos. Después de ser una bendición, llegó a ser a los que tomó esclavos. Y literalmente Estados Unidos tomó esclavos, ¿se acuerda? A los afroamericanos. Literalmente lo hizo. Pero hoy en día la esclavitud es espiritual hacia nosotros, hacia el pueblo del Señor. Nos tiene esclavizados. No, ya no vamos a confesar eso, amén. Nos tenía esclavizados por el trabajo. Pero el Señor, una vez más, y gloria y honra a Él, que nos ha libertado a través del mensaje, a través de la palabra. La historia de Israel, la historia de Estados Unidos. ¿Cómo termina Israel, Egipto? ¿Y cómo terminará Estados Unidos? Pero iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y que nosotros busquemos el rostro del Señor. Escojan ustedes hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Gloria y honra sea al Señor, le debo, pastor.